Buenos días a todos, mi nombre es Raquel Presa del Departamento de Marketing de CAI Sistemas Informáticos. Antes de nada agradeceros a todos y a todos vuestra presencia y daros la bienvenida a otro jueves con CAI. En estos webinars lo que tratamos es de temas de actualidad, normativa y tecnológica, el buen uso de la tecnología, mejoras en nuestros programas, etc. Hoy vamos a hablar de una serie de novedades que afectan a los libros de registro del IVA y el IRPF. Sin más, doy paso a Marcos Domínguez del Departamento Fiscal, que nos dará una serie de novedades sobre libros de registro del IVA y el IRPF. Un momentito y damos paso. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Yo soy Marcos Domínguez y, como os ha comentado mi compañera Raquel, vamos a tratar brevemente sobre las novedades de los libros registro, una serie de novedades importantes que debemos recordar y cómo tratarlas desde el punto de vista de la aplicación. Pues sin más, vamos a ello. Vamos a tratar estas novedades desde dos puntos de vista fundamentales. En primer lugar, nos vamos a comentar un par de cuestiones sobre la normativa puramente y, a continuación, vamos a ver cómo trasladar o cómo llevar a cabo estos cambios, o vamos a repasar, porque en cualquier caso ya algunas de las cuestiones ya se publicaron inicialmente con las novedades de la primera versión de CAIFIS 2020. Repasaremos esas tareas y veremos algunas herramientas que el programa nos facilita para esta adaptación a los cambios normativos. Bueno, en primer lugar, ¿a qué afectan estas novedades? Pues fundamentalmente lo que tenemos ahora es que la Administración ha optado por la normalización de un formato electrónico para la presentación de los libros de registro, tanto de IVA como de IRPF. El libro de registro que ya conocíamos, tanto de IVA y IRPF, en caso de IVA, facturas expedidas y recibidas y bienes de inversión, y de IRPF, libros de ingresos y ventas, gastos y compras, bienes de inversión. Y una de las novedades también es la posibilidad o la compatibilidad entre ambos libros, la posibilidad de hacer una presentación unificada de los libros registros, tanto de IVA como IRPF. Estos códigos que veis por aquí, bueno, los pongo a título informativo únicamente porque es la manera que la Administración o el carácter que la Administración con el cual diferencia cada uno de esos libros, ¿no? Esos caracteres. Si habéis, quizás ya lo habréis visto en Fiscal 2020, cuando sacamos un listado ya con el formato electrónico, veréis que el listado se denomina de una manera muy concreta, muy determinada. Bueno, esa denominación responde a las exigencias y los requisitos que la Administración ha establecido. Pues este código que aparece ahí será el que acompaña a cada uno de los libros, ¿no? Aparece el ejercicio, 2020 en este caso, el NIF del sujeto pasivo. Después, según el libro que se trate, por ejemplo, si es el libro de facturas expedidas, pues aparece, en el caso de IVA, de facturas expedidas, el código EN. Y después aparece apellido y nombre del sujeto pasivo. Fundamentalmente, los objetivos que la Administración intenta conseguir es, por un lado, homogeneizar con la intención de evitar los inconvenientes que hasta ahora suponían que desde diferentes oficinas de la agencia tributaria se exigiera la atención de requerimientos con distintos criterios y formatos. La verdad es que la incorporación o la aprobación de un formato unificado implica para todos una mayor seguridad jurídica y mayor certeza a la hora de atender esos requerimientos. Al mismo tiempo, también nos aseguran desde la Administración que eso facilitará o hará más ágil, en su caso, la devolución en el caso de las comprobaciones que se estén llevando a cabo. Por
Por tanto, bueno, siempre que a la contrapartida de que tengamos que hacer un mayor trabajo, darle mayor nivel de información a la administración, que siempre es algo, bueno, que de entrada nos puede dar un poquito de, bueno, un poquito de suspicacia, ¿no? Es que cada vez nos piden más datos, las exigencias formales cada vez son mayores, es cierto. Bueno, a ver si es también cierto que por parte de la administración cumplen y se agilizan todos los procesos, sobre todo cuando estamos hablando de devoluciones en caso de comprobaciones tributarias. Y desde el punto de vista de las fuentes normativas, la orden principal que lleva a cabo estos cambios, o que recoge estos cambios, es la orden del Ministerio de Hacienda 763-2009 del 28 de junio, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 17 de junio. Que además de regular la llevanza en los libros registros en el IRPF, una de las novedades también, que como os comentaba, posibilita la compatibilidad entre los libros de IVA y los libros de IRPF, y además también habilita expresamente a la agencia tributaria para que apruebe y publique en la web el formato tipo de los nuevos libros electrónicos. Dejando un poco al margen ya lo que es estrictamente las novedades en sí, hay dos cuestiones fundamentales que sí querría que quedasen lo más claras posibles. Realmente cuando nos planteamos hablar de estas novedades, teníamos en mente que había dos cuestiones que deberíamos aclarar de forma indudable. La primera es, ¿desde cuándo me pueden exigir este formato electrónico? ¿Vale? Porque por muchos de vosotros con los que he hablado, pues ya os están pidiendo libros y en formato electrónico de 2019, incluso años anteriores. Vale, pues lo que tenemos que tener claro es que para ejercicios anteriores, ¿vale?, la administración nos dice que puede utilizarse, pero en ningún caso nos pueden obligar, ¿vale?, aunque nos lo requieran, claro. Yo supongo que el funcionario de turno pues siempre va a tratar de que le facilitemos la información de la manera más que para él sea más sencilla de tratar. No es lo mismo recibir un fichero ya con un nuevo formato unificado, ¿vale?, que él simplemente lo trata a través de una aplicación y automáticamente le carga los datos y hace sus comprobaciones de forma rápida e inmediata, que tener que tratar un fichero en otro formato que exige pues otro tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Pues la Administración también ha dejado claro que es obligatorio únicamente para 2020. Estos cambios afectan a los asientos registrales correspondientes a operaciones que se realicen desde el 1 de enero de 2020. Por tanto, todo lo que tiene que ver con ejercicios 2009 y anteriores, la Administración, expresamente, lo que dice es que si se presenta para esos ejercicios anteriores algún libro de registro en otro formato, en vez de hacerlo en el formato normalizado, pues la Administración tendrá, lógicamente, que verificar su contenido, que ese contenido es conforme a la normativa vigente en cada momento, y se procesará igualmente, ¿vale? También tendremos que tener en cuenta, lógicamente, que si es así, pues la agilidad no es la misma, ¿no? Si lo que os comentaba antes, si facilitamos la información, modelo normalizado, todo previsiblemente podrá ir más rápido. Si el modelo requiere una revisión previa, porque no es el modelo normalizado, pues lógicamente los plazos se demorarán y no se dará tan rápido. Pero bueno, en cualquier caso, conviene tenerlo muy claro. Ejercicio 2020 obligatorio, no tenemos opción. Ejercicio de 2019 y anteriores no es obligatorio, todo dependerá de pues, las ganas que tengamos de satisfacer al funcionario o las ganas que tengamos de pelearnos con él y aportar otro formato, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión, también trascendental y muy importante y que debemos tener presente, es el nivel de detalle del concepto. Seguramente os habéis encontrado que en este 2020, si pensamos, por ejemplo, en el desglose del modelo 130, el pago fraccionado, que ha sufrido un cambio radical. Y hemos pasado de tener, por ejemplo, 2 o 3 conceptos de ingresos y 17, 19 conceptos de gastos a 8 o 9 conceptos de ingresos y 37, 38 conceptos de gastos, ¿vale? Ese mayor nivel de detalle, lógicamente, aparece ahí en respuesta a los cambios que se han ido aprobando.
¿Vale? Entonces, ahora una de las dudas que surge es, yo en 2020, en fiscal 2020, ¿qué nivel de detalle tengo que utilizar o me va a exigir la Administración para cumplir el trámite o para hacer la presentación de unos libros en un posible requerimiento? Bueno, pues tenemos que tener también muy claro que la propia orden que aprueba la llevanza del libro de registro de IRPF, la orden 73, nos dice expresamente que al menos deben indicarse con el desglose que conste en el último modelo de IRPF aprobado al inicio del ejercicio. En este caso, estaríamos hablando, o tendríamos que comprobar cuál es el modelo de IRPF aprobado el 1 de enero de 2020. Pues en ese caso, el que estaba aprobado era el de 2018, que se aprobó el 13 de marzo de 2019. El de 2019 no estaba vigente todavía, se aprobó el mes de marzo, se aprobó el 19 de marzo de 2020. Por tanto, es suficiente el nivel de detalle del modelo 2018, ¿vale? Aunque tengamos todo el nivel de desglose en el 130, ¿vale? Para los libros del 2020 es suficiente. Ahora bien, teniendo eso en cuenta y sin ánimo de generar una mayor duda, desde CAI lo que recomendamos es que en la medida de lo posible hagáis una introducción de datos lo más exhaustiva y lo más detallada posible. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene una serie de ventajas. Primero, porque, bueno, lógicamente vais a cumplir la normativa, lógicamente. Si con menos nivel de detalle cumplimos, con mayor nivel de detalle, lógicamente también vamos a estar cumpliendo. ¿Vale? Pero la ventaja de eso es para consumo interno, es decir, que podremos nosotros utilizar ese mayor nivel de detalle para gestionarlo desde el punto de vista de la asesoría, pues en la forma o para las finalidades que podamos considerar oportunas. Y una última ventaja de hacerlo de ese modo es que nos va a permitir o vamos a tener la ventaja de que es un trabajo que ya lo tenemos hecho para el año 2021. Si nosotros en 2020 ya creamos los nuevos conceptos de ingresos y los nuevos conceptos de gastos que sean necesarios para adaptarnos al mayor nivel de detalle, esa tarea queda hecha en el 2020, ¿vale? Y se trasladará para CAIFIS 2021, pues me imagino que será por allá por el mes de febrero cuando se publique y esté disponible la aplicación. Además hay una cosa que después veremos. El hecho de que nosotros metamos la información con todo nivel de detalle y con el máximo nivel de desglose en cuanto a los conceptos de ingresos y de gastos, no quiere decir, ¿vale?, que todo ese nivel de desglose se lo vayamos a dar a la información, porque CAIFIS 2020, ¿vale?, de forma excepcional, incorpora la posibilidad en cada empresa de que nosotros optemos cómo queremos sacar la información. Por tanto, si tenemos la información totalmente detallada, después podemos elegir nivel de detalle máximo, nivel de detalle intermedio, digamos, o nivel de detalle de 2018, que sería el mínimo exigible, que nos serviría. Pero podemos utilizar las otras dos opciones por si nosotros queremos hacer comprobaciones, etc. Y hasta aquí, sencillamente, lo que quería comentaros con respecto al tema normativo y los cambios, a los cambios en el formato. A partir de aquí, pues vamos a ver ya desde un enfoque más práctico qué hacer o qué comprobar y con qué herramientas contamos en la aplicación CAIFIS. Vamos a ver, estaba mal conectado. Vale, perfecto. Entonces, en primer lugar, la configuración de los conceptos de ingresos y gastos. Vamos allá. En la primera versión de CAIFIS 2020, pues, ya por el mes de febrero, en las novedades ya se informaba de estos cambios. Es cierto que en aquel momento la información que teníamos no era tan completa como la tenemos ahora, pero sí había información sobre que iba a haber mucho mayor nivel o más desglose en los conceptos y por tanto ahí ya se publicaba una serie de recomendaciones y se indicaba que lo conveniente era a lo largo del ejercicio 2020 ir
configurando esos conceptos de ingresos y de gastos nuevos. ¿Vale? Desde la opción Maestros, conceptos, ingresos y gastos, desde la opción Gastos, aquí cuando accedemos o cuando cada uno de vosotros accedáis a esta opción, veréis la configuración de ingresos y gastos que habéis venido utilizando durante toda la vida útil con la que habéis trabajado con el programa KFIS. Inicialmente, el programa por defecto, pues el primer ejercicio que habéis utilizado, contiene una configuración básica por defecto. Y a partir de ahí, vosotros vais añadiendo los ingresos y los gastos que vais necesitando en función de las circunstancias concretas de cada momento. Y los conceptos que configuramos por aquí son utilizables para todas las empresas. Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer desde esta opción? Lo primero que tenemos que tener presente es la configuración que vosotros habéis venido utilizando tradicionalmente, eso se respeta por KFIS 2020, no cambia, de forma automática no se cambia nada. Por tanto, si queremos adaptarnos a ese mayor nivel de detalle, tendremos que añadir los conceptos de ingresos y de gastos, ¿vale?, que necesitemos. Por ejemplo, aquí ahora mismo, bueno, es una instalación como podría ser inicial de 2020, 19 conceptos. Bueno, yo necesitaría más, porque estamos hablando de que hay hasta 37 conceptos de gastos. Si yo quisiera introducir un concepto nuevo, simplemente tendría que pinchar en el botón más, me va a proponer un código numérico, el primero que esté libre después del último generado, una descripción, pues la que yo quiera, y la clave de todo esto es que nosotros aquí, en la opción gasto deducible correspondiente, al pinchar en la lupa, nos habilita la posibilidad de ver la lista de todos los conceptos que están aprobados, en este caso, por el último, por el último modelo 100. Vale, que vemos que hay hasta 38. Entonces, la idea, por ejemplo, si yo quiero crear un suministro, perdón, un gasto por suministro de teléfono e internet, quizás esté creado ya, pero me da igual. Pero quizás no lo tengáis porque quizás en vuestra configuración tradicional estaría como gasto suministros en general. ¿Vale? Si yo quiero desglosar uno para suministro de agua, otro de gas y otro de telefonía e internet, tendré que añadir uno nuevo para cada uno. Pues, por ejemplo, le digo suministro de gas, acepto. Aquí, pues en la descripción, lógicamente, pongo un concepto que me ayude a saber de qué estoy hablando. Y el número de la columna para el listado de gastos, aquí hablamos del listado de gastos tradicional, que se presentaba en un informe en PDF, apaisado, y que tenía espacio físico único y exclusivamente para 9 columnas. Entonces, ¿sigue teniendo utilidad? Pues la utilidad que sigue teniendo este listado es más bien para consumo interno, para comprobaciones sencillas. Porque ahora veremos o veréis que los libros ya el nivel de detalle es mucho mayor y lógicamente difícilmente podemos meter en un A4 apaisado pues 30 y tantos conceptos de gastos y 9 conceptos de ingresos en el caso de los ingresos. Pues yo, por ejemplo, aquí le diría, por ejemplo, vale, ya digo, es un tanto secundario el tema del número de la columna. Lo realmente importante es el gasto deducible correspondiente, que es cada vez que yo meta un concepto 20, en este caso, me cargará esta descripción, me lo va a llevar al desglose del 130 a gasto por suministro de gas. Y así tenemos que hacer con todos los que necesitáramos, ir añadiendo uno por uno. ¿Vale? En ingresos es exactamente lo mismo. Conceptos ingresos-gastos, iríamos a ingresos. Desde la opción ingresos, por defecto también habría, pues seguramente 1, 2 o 3, o los que hayáis ido creando, pues añadir, aquí es un poco más sencillo, me propone igualmente numérico y desde aquí, pues seleccionar cuál es el concepto de ingreso donde queremos que acumule dentro del pago fraccionado, que finalmente será lo que se traslade, o el concepto que se traslade a CAIREN, al programa de renta. Esa es la finalidad. A partir de aquí, una vez que ya tengamos configurados correctamente todos los conceptos de ingresos y de gastos que necesitamos
para adaptarnos a ese máximo nivel de detalle. Aquí quiero volver a lo que os comentaba antes. Todos esos ingresos y gastos, si ya los creamos en 2020, aunque después no los utilicemos, ¿vale? Aunque después no metamos gastos con ese nivel de detalle, al menos tendremos una parte del trabajo hecho ya para 2021, porque esa configuración, cuando hagamos el pase de datos de las empresas, a 2021 ya nos vamos a beneficiar de ese trabajo que hemos hecho. Pero bueno, a partir de aquí partimos de que tenemos ya ingresos y gastos ya con el nuevo nivel de detalle. Claro, en muchos casos, ¿qué situación tendréis? Si lo hacéis ahora o si lo habéis hecho a lo largo del año, os encontraréis que hay ya registros que ya están cargados, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y que se han cargado con la configuración que inicialmente tenía Caifis al inicio del ejercicio. Vale, pues para esos supuestos el programa tiene alguna herramienta que nos puede ayudar a cambiar y actualizar datos. Vale. Fundamentalmente sería la opción de asignar conceptos de gastos, que lo podemos hacer masivamente o lo podemos hacer dentro de cada empresa. Si lo queremos hacer masivamente por la misma opción que íbamos antes, digamos a maestros, conceptos de ingresos y gastos, asignación, concepto de gastos, y desde aquí, desde esta ventana, podemos reasignar esos conceptos. ¿Vale? Podemos buscar por empresa, para hacer por una empresa solo, podemos buscar por NIF, por nombre del acreedor. Si yo busco, por ejemplo, nombre del acreedor y busco Endesa, tecleo intro, y en este caso, bueno, la base de datos es limitada y veo que lo tengo en 3 empresas, ¿vale? Y desde aquí lo puedo cambiar. Le puedo decir que me cambie el concepto de gasto, tanto el concepto de gasto que tengo asignado por defecto para ese proveedor en la tabla de deudores y acreedores, como que me cambie también, que me actualice los gastos que ya había metido inicialmente, que ya había registrado. Por tanto, si yo quiero hacer eso, ¿vale? Ahora que tengo en pantalla pues Endesa y lo tengo en otros suministros, digo, no, yo creo que me lo metan en suministro de electricidad. Desde aquí le voy a indicar que lo cambia al suministro eléctrico y desde aquí, marcando esta opción, le digo, vale, el primer cambio que hago es indicarle o cambiar el concepto de gasto que tiene predeterminado ese acreedor. Y marcando este check, actualizar concepto marcado en verde en los registros de gastos, me va a cambiar los gastos que ya había metido y tenía el concepto de otros suministros, me los va a actualizar, ¿vale?, en todas esas empresas que me aparecen ahí. ¿Vale? Y de ese modo, después aquí, si acepto, salgo a la pantalla o puedo pinchar aceptar y continuar por si quiero seguir haciendo otras búsquedas con otros criterios y otra serie de cambios. Si hoy hago esto, ¿vale?, y ahora salgo y voy a una empresa y voy a gastos y busco Endesa, ¿vale?, ya tengo suministro eléctrico en todos. Y si buscas en las dos empresas sería lo mismo. Inicialmente lo tenía como otros suministros, pero de esta manera pues puedo cambiarlo de forma masiva. La otra forma de cambiarlo es más limitada y sería empresa por empresa. Por ejemplo, en esta misma empresa que ya estamos, en primer lugar yo tendría que filtrar los datos por pantalla. Tengo aquí, pues por ejemplo, también Telefónica, móviles, vale. Puedo hacerlo por NIF, puedo hacerlo... La idea es que aquí lo que voy a cambiar es lo que tengo en pantalla mostrado. Por tanto, tengo que utilizar los filtros que tengo por aquí, o bien por NIF, o si no, por nombre. Suficiente. Veo en pantalla lo que quiero cambiar, vale, me parece ok, y entonces me iría a otras opciones, cambiar concepto. Y aquí sin más, bueno, lógicamente me hace una pregunta de confirmación. ¿Deseas cambiar el concepto de todos los registros filtrados? Le digo que sí, y aquí voy a seleccionar el nuevo concepto que quiero asignarme. Y en este caso, suministro, teléfono o telefonía e internet. Acepto. Y aquí lo tendría cambiado. Esas serían las dos herramientas para cambiar tanto el concepto de gasto asignado, que como os comentaba, es el que está por aquí, en la tabla de deudores acreedores. Este concepto que aparece por aquí lo cambiamos desde la opción masiva que veíamos antes, así como los registros de gastos ya guardados. Más herramientas. Estas ya son, en este caso veremos una herramienta que es para facilitarnos la introducción de datos. ¿Vale? Esto
Quiero recordar además que fue respondiendo a la petición de algunos usuarios, pensando en la introducción manual de datos del modelo 130 o del desglose del 130. Lógicamente, lo que os comentaba antes, claro, el nivel de desglose que tenemos ahora en el 130, pues, lógicamente, antes de una simple visual en esta pantalla, se veían todos los ingresos y todos los gastos. Pero eso es imposible por el nivel de detalle. Entonces aquí lo que hemos habilitado es la posibilidad de cargar esta información desde Excel directamente para facilitaros la introducción de datos, ¿vale? Cuando pinchamos en modificar dentro del desglose, nos habilita aquí el botón de importación de ingresos y gastos y desde aquí tenemos, bueno, nos da la información sobre cuál es el formato correcto de funcionamiento, pero, y también muy útil, nos indica varios ejemplos descargables con distintos niveles de detalle. Uno será el nivel de detalle básico, suficiente para 2020 y que responde al modelo 100 del 2018. Otro será intermedio y otro que será ya con el nivel máximo de detalle, que previsiblemente será ya el que sea exigible para 2021. Por ejemplo, si yo pincho, es simplemente a título gráfico para poder ver el ejemplo. A ver. Por ejemplo, esto sería el ejemplo del nivel de detalle el menos desglosado, ¿vale? El que sería, bueno, que os sonará porque es el del modelo 100 del año 2018. Si os fijáis, estas claves X que aparecen por aquí, ¿no? Estos códigos son códigos, no son caprichos ni son de forma aleatoria, son los códigos que ha establecido la agencia tributaria para los distintos conceptos de ingresos y de gastos. Los que aparecen con, por ejemplo, GX1 o X1, ¿vale? Son conceptos de ingresos y gastos que tienen un nivel de desglose superior en el año siguiente, ¿vale? Pero como os decía, para 2020 este sería suficiente. Entonces, desde aquí, si queremos cargar el desglose del 130 desde Excel, pues simplemente para cada tipo o concepto de ingreso y de gasto, pues indicar el importe, grabar el fichero y después procederíamos a leer el fichero desde la opción correspondiente, desde aquí, iniciar importación y nos cargaría los datos, sin más. Tened en cuenta una cosa, esto sería únicamente a efectos de facilitar la introducción del modelo 130 o también previsiblemente pensando en renta. Lógicamente esto para los libros no nos va a servir. Lógicamente, bueno, quiero hacer hincapié en eso porque meter los datos desde el desglose nunca nos ha facilitado o no nos va a suponer que podamos sacar los libros desde aquí, lógicamente. Otra herramienta, y que ya he hecho mención a ella y que quiero comentaros, ¿vale? Porque antes os decía, recomendable, aunque el nivel de detalle de los conceptos, de desglose de conceptos, es suficiente del 2008, que habíamos hablado en este ejemplo de Excel, la recomendación de CAI es que metáis el máximo nivel de detalle en los conceptos, tanto en ingresos como en gastos. Bueno, en este caso, para el libro de gastos, en la opción de menú Archivos Datos Empresa, en la pestaña de Descripción Empresa y en la pestañita IRPF, aquí tenemos la posibilidad de indicarle qué opción queremos para el libro de ingresos y de gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como os comentaba, aunque metamos toda la información, ingresos y gastos, con el máximo nivel de detalle, yo puedo seleccionar en cada momento con qué nivel de detalle quiero sacar el libro. Y entonces, si quiero, por ejemplo, hacer un control o una evaluación interna sobre un cliente determinado para ver exactamente con todo nivel de desglose ingresos y gastos, pues selecciono esta opción, me voy al libro, lo saco y lo compruebo. Pero al mismo tiempo, 5 minutos más tarde, tengo que atender un requerimiento y considero, como os dije, lógicamente es suficiente este nivel de detalle. Selecciono menor detalle, acepto, me voy al libro, lo saco y me lo saca con el nivel de detalle del 2018, es decir, con mucho menor nivel, pero
así funciona. Lógicamente, esta opción, como podéis imaginar, en 2021 ya no dejará de tener sentido, por tanto, bueno, excepto que vuelvan a hacer un cambio así, de este modo. Pero si no, la lógica nos dice que en 2021 ya no debiera tener sentido este tipo de controles, porque lo que va a ser exigible va a ser ya exigible el nivel de detalle del 2019, que es el que ya incorporamos. Y por último, una última herramienta también muy útil y que en este caso sería una herramienta de consulta, ¿vale? Bueno, simplemente y a título de visualizarlo, los libros los habréis visto ya seguro, los podéis obtener como siempre con una peculiaridad. Por ejemplo, si me voy a ingresos ventas, bueno, tenemos IRPF por aquí y por aquí tendríamos los libros de IVA. Si me voy, por ejemplo, a ingresos ventas, no voy a gastos mejor porque creo que hay alguno más. Al de gastos compras. Aquí tenemos las opciones de siempre, oficial, resumido, detallado. Esto históricamente siempre ha estado aquí, desde siempre. ¿Vale? Pero además lo que añade es la opción Excel AYAT. Este es el libro electrónico unificado. Y desde aquí, pues en este caso, nos da opciones de generar el Excel. Diseño único que permite presentación separada de IRPF o diseño único que permite la presentación unificada de los libros registros. Desde aquí sacaríamos ambos libros. Nos serviría esta opción para atender un requerimiento de IVA y IRPF. Si solo queremos el de IRPF, solo lo necesitamos, pues desde aquí lo sacaríamos. Y simplemente lo generemos exportando a Excel. Y como os decía antes, desde aquí el programa lo que nos propone es ya con el nombre que la administración espera. El ejercicio, el NIF, la clave, en este caso G, porque hablamos del libro de IRPF de gastos y compras, y el nombre, apellidos y nombre del sujeto pasivo. Vuelvo a lo que iba. La última herramienta, una herramienta de consulta, que es este nuevo libro registro de autocontrol que tenemos por aquí. Directamente lo exporta a Excel. Insisto, es de consulta, no es ningún modelo oficial, pero es muy útil. Le voy a decir que me lo guarde, por ejemplo, en el escritorio. Y me voy al escritorio. Aquí aparece. Y la gran ventaja es que partiendo, fijaos que tenemos tres pestañas, partiendo de las facturas expedidas y facturas recibidas, bueno, expedidas ingresos, recibidas gastos, ¿vale? Con toda la información necesaria para los libros, ¿vale? Nos da una información muy valiosa, que es lo que tenemos en la pestaña de liquidaciones, la primera pestaña. Primero nos haría pues, un cálculo somero y resumido de lo que sería el modelo de IVA, el 303, y por otro lado también nos aparecería con el nivel de desglose correspondiente, en función de cómo hayamos metido los datos, por trimestres de ingresos y de gastos. Entonces, bueno, si no conocéis esta herramienta, porque insisto que es nueva, os recomiendo que la utilicéis porque ya digo que tiene un montón de posibilidades y es muy completa. Y una última cosa, antes de terminar y abrir el turno de preguntas, lo comento porque, bueno, ya con alguno de vosotros hablando de este tema, claro, una pregunta que os surge. Sabéis que uno de los nuevos conceptos de gastos y también de ingresos hay un concepto por IVA soportado, en el caso de gastos, y de IVA devengado en el caso de ingresos. Y como la mayoría ya sabéis, en los casos, bueno, en aquellas actividades que se desarrollen en régimen recargo de equivalencia, en régimen especial de agricultura, ganadería y de pesca, o estamos hablando de actividades exentas, por ejemplo sanitarias, etcétera, exentas de IVA, la Administración lo que espera es que las cuotas de IVA no deducibles en estos supuestos o bien en los supuestos de aplicación de prorrata, ¿vale? Lógicamente siguen siendo deducibles como mayor gasto en IRPF, pero deben ir desglosadas en el concepto específico correspondiente. En gastos si hablamos de IVA soportado o en ingresos si hablamos de IVA devengado.
Hago la mención simplemente para que lo tengáis en cuenta, porque bien ahora o bien para el futuro, sí, porque hasta ahora era indiferente. Si yo tenía, por ejemplo, un gasto, un IVA soportado en una actividad de recargo de equivalencia, pues era hasta cierto punto irrelevante cómo introducía los datos. Si, aunque pusiera base exenta, el importe total en base exenta, iba todo a gasto. ¿Vale? Eso ahora ya no nos va a servir. Tenemos que cambiar esa introducción de ese tipo de supuestos. Tenemos que desglosar base, tipo y cuota de IVA. ¿Para qué? Para que lo que es gasto de un concepto vaya a su concepto, por ejemplo, compras, vaya a compras, y esa cuota soportada, que no me voy a poder deducir en su totalidad o parcialmente, caso por rata, pues vaya, en este caso, al concepto G25, que recordar que es IVA soportado. Y lo mismo con los ingresos. Bueno, pues con esto doy por terminada esta breve explicación sobre las novedades de los libros de registro. Directamente os voy a pasar de nuevo con mi compañera Raquel, pero antes quería daros las gracias por vuestra presencia y por vuestra atención y nada, que tengáis un final de año mejor que lo que ha sido hasta ahora y mucha salud para todos y mucho ánimo. Muchas gracias. Os paso con mi compañera Raquel de Marketing para que despida la sesión. Hola de nuevo, muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que este webinar haya sido de gran ayuda para todos vosotros. Recordaros que el próximo webinar será el 7 de enero y que hablaremos sobre la regularización, cierre y apertura del ejercicio contable y cómo CAIConta nos puede ayudar en este proceso. Este webinar os llegará la invitación por los canales habituales, tanto CAIConecta como vía mail, y también lo difundiremos en redes sociales. Sin más, nada, nos emplazamos para el próximo jueves con CAI. Muchísimas gracias por vuestra atención.